Puerta Abierta, un programa educativo dirigido a los padres, a los educadores y en modo especial a los niños y niñas. Puerta Abierta, con Dolores Díaz. Muy buenas tardes a todas y a todos. Ya en los primeros compases del curso seguimos en Puerta Abierta, seguimos abriendo esa puerta y todo lo que tengamos en las ventanas a la educación. Y nada, queremos saludar a todos nuestros oyentes y les deseamos que tengan un curso lleno de buenos proyectos y de logros. También, como cada comienzo de curso, desde hace ya muchos años, en cada familia con hijos en edad escolar surge una serie de circunstancias que hay que resolver de una forma u otra. En unos casos es la compatibilización de los horarios, en otros los uniformes si los hay, y en otros es la compra de material que van a necesitar. De obligado cumplimiento es la adquisición de los libros de texto para el curso escolar de los hijos. Y es este último apartado en el que la Consejería de Educación y Ciencia ha visto necesario compensar total o parcialmente el gasto económico que esto supone para la familia y tratando de igualar al alumnado que puede venir de familias más o menos afortunadas económicamente con los que no tienen esas posibilidades. Por otro lado, el profesorado también tiene una labor importante al elegir el tipo de material escolar que va a necesitar. Ya a final de curso deben decidir su proyecto educativo para el curso siguiente y qué material piensan que les ayudará a conseguirlo de la mejor forma. Lo más fácil puede ser que sea repetir los mismos materiales que el año anterior o los mismos que los compañeros y compañeras. En estas otras ocasiones hay otro profesorado que también prefiere elaborar el propio material que va a utilizar, porque piensa que sus objetivos estarán más y mejor representados en él, con el inconveniente de tener que dedicar un tiempo considerable a esta elaboración y probablemente a la no coordinación con el resto del centro. Aunque estas formas diferentes de enfocar la enseñanza pasan en la mayoría de las ocasiones desapercibidas para la familia, es sin embargo un matiz muy importante a la hora de elegir una de esas posibilidades, que probablemente con seguridad repercute en el alumnado y en su forma de aprender. Esta tarde vamos a poner nuestra mirada en los libros de textos y los materiales que utiliza el alumnado en Andalucía en general. Están con nosotros José María Pérez Jiménez, que es inspector de educación. ¿Cómo estás, José María? Buenas tardes, María Dolores, muy bien, estupendamente, y agradecerte. Agradecido por invitarme de nuevo al programa. Soy yo la que estoy siempre agradecida a vosotros. Oye, José María, cuando tú estudiabas, creo que EGB, antes. Desgraciadamente no. A la EGB no llegué. Entonces a lo mejor la pregunta es más fácil, no sé, voy a terminar la pregunta. Cuando tú estudiabas, supongo que, suponía que era en EGB. ¿Tú ibas a la escuela con una maleta o con una mochila? ¿Cómo ibas tú? Bueno, yo fui maestro de la EGB, pero no estudié en la EGB. Yo iba a la escuela con un libro, a la escuela básica, a la escuela primaria,
con un libro que se llamaba o se titulaba Enciclopedia Álvarez. Yo estudié con la Enciclopedia Álvarez. Eso se iba poniendo cada vez más gordo. Más gordo, era un compendio breve. El grosor de la mía yo calculo que era unos 3 centímetros, 3,5, 4 centímetros, luego ya fue engrosando con los años, pero yo estudié con la Enciclopedia Álvarez los primeros años de la enseñanza primaria, a pesar de mi juventud. Exactamente, aunque no lo parezca. También está con nosotros esta tarde acompañándonos Pedro García Ballesteros, que es también inspector de educación. Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, pues encantado de estar aquí como siempre. Pues muchas gracias por venir. ¿Tú recuerdas también tus libros de cuando tú estudiabas en primaria? Bueno, yo casi no los recuerdo. ¿Ah, no? Casi no los recuerdo, pero vamos, sí, hubo una primera parte también de las enciclopedias. Y hubo una segunda parte ya en lo que era el bachiller elemental, que ya eran los libros de texto, los primeros libros de texto que empezaron con en los años 70, al estilo de lo que han evolucionado hasta ahora, ¿no? Digamos que hubo dos partes, pues conocí ambas, ¿no? Ah, sí, estupendo, ¿ves? Él ha conocido más un abanico más amplio. Bueno, yo en el bachillerato también. También, sí, claro. De texto, me claro, a la ya, primaria, sí, en básica. primaria, claro. Pero bueno, yo creo que nos escucha mucha gente que no sabe lo que es la Enciclopedia Álvarez, pero también creo que si pregunta en su mismo entorno, alguien conoce la Enciclopedia Álvarez. Sí. Bueno, pues José María y Pedro están esta tarde aquí por varios motivos. Primero, porque son amigos de Puerta Abierta, reconocidos, o yo así los reconozco, cosa que me honra muchísimo, por ser unos profesionales a los que desde su puesto les preocupa de verdad la educación que se da en los centros, y porque en su labor divulgativa escribieron en el Diario de Sevilla, en otros diarios también ha quedado reflejado uno de sus muchos artículos sobre los libros de texto y sus efectos. No sabemos si es un tirano en las aulas o no. Esta tarde lo vamos a escuchar a ver cómo nos lo explican ellos. Bueno, como hemos empezado hablando de los libros de texto, antes de empezar, hemos empezado hablando de esa ayuda que la Consejería o la Junta de Andalucía proporciona a la familia. Quisiera, para tener, digamos, como un previo, antes de hablar de cómo los libros de texto pueden o no condicionar en la escuela, hablar de la gratuidad de los libros de texto también es importante, porque no todo el mundo está contento con eso, que sean gratuitos, que parece como que se tira el dinero o que no se valora muy bien. Yo creo recordar que son gratuitos desde el 2005, ¿puede ser? O vamos, que no, sí, hace aproximadamente tiempo, pero 2005-2006 comenzó el programa, en torno a esos años comenzó el programa. Eso era un programa que se hizo. Luego se hizo como ley o norma o normativa o algo. Se instituyó posteriormente, cuando se reformó el Estatuto de Autonomía de Andalucía, se instituyó la gratuidad de libros de texto como un derecho de los ciudadanos andaluces. Se instituyó, se le dio carácter el programa comenzó previamente, pero después posteriormente se le dio carácter legal básico, por decirlo, al incluirlo como derecho en el Estatuto de Andalucía, con lo cual está consagrado este programa y el derecho está consagrado. O sea, todos los andaluces tienen derecho a la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza básica, lógicamente. ¿Esto se hace en otras autonomías también? ¿Está generalizado en España o no, sí, no tanto? Quizás no con la extensión total que tiene aquí, incluso también con la antigüedad, pero lo hay también en otras autonomías. El panorama es diverso, ¿eh? Hay autonomías que no lo tienen contemplado en ninguna medida, si no recuerdo mal, quizás Madrid, y hay otras que tienen programas similares a Andalucía, como por ejemplo Extremadura. ¿A quiénes va dirigido? ¿A qué etapa va? En primaria, ¿no? Lo que es enseñanza obligatoria. Lo que es enseñanza obligatoria, los 10 años de la enseñanza obligatoria, desde los 6 hasta los 16 años, que correspondería a la enseñanza primaria y la secundaria obligatoria. Lo que es enseñanza obligatoria.
Por eso se descarta educación infantil, que algunas padres y madres también lo echan en falta, algunos, porque cierto. Tampoco son baratos los de educación infantil, son menos, pero suelen ser también un dinero. Tienen un coste considerable, en algunos casos similar a los de primaria. Los libros de texto, yo me gustaría subrayar eso, ¿verdad? Son un tirano en las aulas. Y es fruto, además, de las numerosas visitas a aulas que al menos José María y yo solemos hacer, y visitamos muchas aulas al cabo del año y muchas conversaciones con los maestros. Se han convertido en un tirano las aulas, en donde determinan lo que hay que enseñar, cómo hay que enseñar, lo que hay que evaluar, no por la gratuidad, cuidado, no porque sean gratuitos. O sea, también se han convertido en un tirano en las aulas, en bachillerato o en educación infantil. Lo que planteamos en este artículo que salió en el Diario de Sevilla el 13 de septiembre y que, por cierto, ha tenido mucha repercusión en redes sociales, tanto en el periódico como por otras vías, tanto en Facebook como en Twitter, incluso también por mensaje por directo a nosotros. Creo que ha tenido por repercusión porque da en una de las claves de la realidad cotidiana de las aulas que viven maestros y niños. El tema de la gratuidad es otra cuestión, y lo decimos en la primera parte del artículo, que vaya por delante las bondades sociales que supuestamente tiene el tema, pero que esas bondades sociales suelen ser perversas, como pasa siempre que una medida se hace universal. En las medidas igualitarias de tratar igual a colectivos que son desiguales, al final son profundamente anti-igualitarias. Y este es un caso. Bueno, ese es el tema de esta tarde. Yo había iniciado un poquito lo de la gratuidad de los libros, un poco por poner, digamos, un antecedente de qué tipo de material y por qué se utiliza, ¿no? Porque quizá el que sea gratuito pues cree una sensación como de normalidad y de que incluso de qué es lo que hay que hacer. Y yo creo que, antes se estudiaba de una forma, ahora se estudia de otra, tenemos más materiales, y si no los tenemos los pedimos, y todo eso quiere decirse que, que se abre mucho más la idea de que se puede trabajar de muchas formas, no solamente con los libros de texto. Pero el hecho de que estén ahí, de que sea gratuito, pues también de alguna manera le da un pequeño impulso en esa dirección, en el uso, en la utilización normal, habitual. El programa, si tenemos en cuenta que tanto la educación como la sanidad o la justicia deben ser servicios que se presten de manera gratuita e igualitaria a todos los ciudadanos, pues no cabe duda que un programa de gratuidad de recursos educativos, vamos a llamarle recursos, no le llamemos libros de texto. No, recursos es la palabra. Yo utilizo algunas veces material escolar, pero recursos hoy día mejor. Recursos quizás sea un término es mejor, sí. Un programa de gratuidad de recursos que no cabe duda deben tener los maestros y los profesores a su disposición, porque hoy día el bagaje de conocimiento es tan amplio que crear los propios recursos es muy difícil, no hay tiempo material para que los docentes lo puedan realizar. No cabe duda que hay que poner recursos en sus manos, a disposición de ellos y de los alumnos, y que sean gratuitos, por supuesto que sí. Otra cosa es cómo se lleva a cabo ese programa de gratuidad, para dar carácter de gratuidad a un servicio básico y a un derecho fundamental como es la educación. El problema es que al hacer gratuito el programa de libros, insisto en la palabra libro de texto, se ha institucionalizado hasta el formato, de manera que no se concibe en otros formatos y se están utilizando formatos que en muchos momentos podríamos considerar ya añejos, un poco desfasados, anacrónicos incluso. Hoy día existen unos medios digitales que dan una cantidad de posibilidades y de oportunidades que con el formato libro de texto, que no es excluyente tampoco, exclusivamente, pues no tenemos, ¿no? Por lo tanto, y eso tiene unas consecuencias en las aulas, no cabe duda. De ahí que hablemos de tiranía. O sea, se llega con toda esta serie de factores que estamos poniendo sobre la mesa, pues se llega a una tiranía que es la que nosotros venimos observando, a un poder absoluto y a un no dejar margen de maniobra al quien tiene que tenerlo, que es el docente. Bueno, es
Eso es también es el docente el que debe de dirigir, digamos, hacia dónde el aprendizaje, cómo lo va a conseguir, qué es lo que quiere que aprendan y todas esas cosas. Pero si los docentes ya han sido educados, han estudiado con libros solamente, lógicamente no están acostumbrados tampoco a recurrir a otro tipo de recursos. Con lo cual lo más fácil es elegir una editorial en colaboración, coordinación con sus compañeras y sus compañeros, y simplemente pues empezar por el tema 1 y acabar por el 30. Es lo más fácil, sin ninguna duda. Pero así han sido también ellos educados. Muchas veces tiene uno la imagen de cómo fue. Sí, pero vamos, ese tipo de cuestiones de que cada cual educa como lo educaron a él, bueno, relativamente. Se puede mejorar, Relativamente, porque claro, eso llevado al extremo no tendríamos mejoría nunca en ese sentido, ¿no? Llegaríamos en eso a un absurdo. Vamos a ver. Para eso está la innovación. El problema de los libros de texto, que aparte de hacer gratuito algo para personas que igual no lo necesitan. Estamos hablando de un país con recursos económicos limitados, donde hay que priorizar. Medidas como los libros de texto o los ordenadores portátiles, etcétera, con carácter universal, profundizan las desigualdades. Es decir, usted tiene que apoyar efectivamente con recursos educativos a quien más necesidad de esos recursos educativos tiene, no a quien ya los tiene por punto de partida familiar. Hacer una medida de ese tipo igualitaria, lo que está usted haciendo es profundizando esas desigualdades de acceso a los recursos educativos. Pero eso es por un lado. El tema central del artículo era, hoy por hoy, en las aulas, el libro de texto es un freno a cualquier innovación educativa. La gratuidad de los libros de texto ha matado la renovación pedagógica, ha matado la innovación educativa. Y quien se atreve a ello, porque es mucho más fácil, porque va con la corriente, pues va justamente a contracorriente. Pero a contracorriente de su claustro, a contracorriente de la administración, a contracorriente de los padres. Claro, es decir, una medida socialmente con buena intención, no se duda, pedagógicamente ha sido nefasta. Uh-huh. Ese es el tema central del artículo. Hoy por hoy, plantearse innovación, cambio en las prácticas por el aula, desgraciadamente, es plantearse o no usar libros de texto o usarlos de una manera absolutamente distinta. Distinta. Añádese a eso, por supuesto, es lo que ha dicho José María, que además no responden a los nuevos paradigmas de conocimiento, que es un conocimiento transversal, integrador, por proyecto, en absoluto responde, ¿no? Con lo cual estaríamos potenciando no solamente algo que uniforma, impide la innovación, sino que además, digamos, va en una línea muy antigua con respecto a los nuevos paradigmas culturales. Uh-huh. Hacíamos una referencia en el artículo, una breve referencia a lo que los organismos internacionales, a través de los estudios que tan de actualidad y tan de moda está, y a los que tanta repercusión tiene y tanta verosimilitud se le da, concretamente el programa PISA de la OCDE. En el último informe destacaba como un aspecto muy relevante respecto al desarrollo de la práctica de las aulas, del currículum, que los países que mejores resultados tenían o tenían una tendencia a la mejoría eran aquellos que estaban centrando el desarrollo del conocimiento, el currículum, lo estaban centrando en aspectos muy fundamentales y profundizando en ellos, más que una dispersión muy amplia de aspectos en los que no se profundiza. Precisamente, si tenemos la curiosidad de coger los libros de texto de un niño desde primero de primaria prácticamente, que sí, pueden ser un niño de primero de primaria o una niña puede estar manejando del orden de 10, 11 libros distintos actualmente. Sí. Hay una dispersión de conocimiento que es imposible profundizar en nada. Todo lo contrario a lo que nos están diciendo precisamente los organismos internacionales a través de estos informes. Y también no hay que hablar de PISA, es que el propio sentido común nos lleva a pensar en que la enseñanza básica, y mi
mientras más abajo nos encontremos en los niveles, pues lo importante es profundizar en aspectos fundamentales. Eso es un principio pedagógico básico, ¿no? Y lo que se está haciendo es todo lo contrario, con esta proliferación. Y ahí la dificultad o la situación no se agrava solo porque la base del problema no es que existan muchos libros de texto. Existen muchos libros de texto diferentes porque existen muchas asignaturas. Y ya no iríamos a un problema más profundo, que es de cómo tenemos diseñados los currículos actualmente, ¿no? En esta, que, por ejemplo, por poner un ejemplo reciente, las consecuencias que ha tenido la introducción de una segunda lengua extranjera actualmente en nuestro país, concretamente en Andalucía, una materia más en primaria. Ha creado problemas de todo tipo, de horario, de dispersión. Entonces, el problema radica en una cuestión profunda. ¿Cómo diseñamos el currículum? ¿Qué currículum queremos que los alumnos de la enseñanza básica adquieran y que tenemos que enseñar? Esa es la base de todo este problema. Lo que pasa es que detrás de todo esto, hay que decirlo, y ya termino con esta intervención, detrás de todo esto, María Dolores, hay un negocio muy grande. O sea, Andalucía, el programa de gratuidad de este año ha supuesto más de 80 millones de euros este año. Estamos hablando de 14.000 millones de la antigua peseta, para que nos entendamos y sepamos todo de lo que estamos hablando. Por tanto, y detrás de eso hay unas empresas muy fuertes que tienen centralizado en 3 o 4 empresas editoriales, se centraliza la mayor parte de la compra del libro de texto, que se financia con el erario público, como estamos diciendo. Por tanto, es que este es un tema fundamental y que tiene muchos flecos y que va a la médula, que creo yo, a la esencia de los problemas de la educación. Esa última parte que ha planteado José María, que sería un poco la vertiente política del asunto, que también lo es que hay que llegar hasta ahí, porque si no... Claro, decir, bueno, ¿existe un currículum en la escuela y en función del currículum se hacen por los libros de texto? ¿O se hacen los libros de texto y en función de los libros de texto pues se hace el currículum de la escuela? Es decir, ¿quién controla curricularmente a la escuela? ¿Quién tiene el poder en la escuela? Entonces, claro, si planteamos de que hoy por hoy un lobby editorial no es solo de libro de texto, un lobby editorial tiene radio, tiene televisión, tiene prensa, tiene editoriales, el que haya una asignatura o haya otra, estamos hablando de intereses económico-políticos muy fuertes. El que se le dé más horas a una asignatura y menos a otra, el que se cambie el currículo o no se cambie el currículo, el que se le dé poder a los maestros o no se le dé poder a los maestros. Claro, estamos hablando, insisto, de un tema político y económico de alto nivel, y los lobbies editoriales en la consejería funcionan y tienen poder, en esta consejería y en cualquiera, Luego, por lo tanto, no estamos ante un recurso educativo gratuito que lo pide la cultura pedagógica, en absoluto. Lo pudo pedir en un momento dado para atender a una enseñanza obligatoria, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, el maestro innovador pues no quiere libro de texto, y la cultura en ese sentido es contrario a los libros de texto. Es decir, un libro de texto existe por y para la escuela. Tú acabas por la escuela y el libro no te sirve para nada. Sí, es cultura escolar. Y la cultura escolar, ya han dicho muchos y muchas veces, que la cultura escolar no es cultura, es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, pues todo lo que dice José María y Pedro, pues nuestros oyentes quizás sean críticos con lo que están diciendo, pero también creo que habrá muchas personas que estén descubriendo que hay más allá de los libros de texto, que para todos nos parecen normales, naturales y, bueno, no digo obligatorios, pero casi, ¿no? Están dentro de nuestra cultura también el tener los libros de casa. Pero si no queremos escoger los libros de texto, pues hay un profesorado, hay docentes que dicen, bueno, yo voy a intentar a ver si yo, con lo que yo quiero conseguir, yo quiero llegar con mi alumnado a esta zona, a este tipo de aprendizaje, me gustaría más intentarlo de otra forma, voy a ver cómo presento yo otro tipo de material que se adapte mejor a mi personalidad, porque yo quiero hacerlo de otra manera y también que consiga los objetivos. Entonces, ahí
existen este tipo de personas, profesorado, que quiere cambiar ese libro de texto, que no quiere verse obligado a tener cada día que dar un tema. Existe, y además trabaja muy duro para conseguirlo, si lo llega a conseguir. Bueno, pues desde luego se consigue ese material que elabora un profesor, una profesora, con mucha dedicación, con muchas horas, con mucho empeño y con mucha pedagogía probablemente puesta ahí. ¿Qué pasa con ese material? Él lo ha usado, ella lo ha usado, lleva un año, incluso lleva a lo mejor, pues si lo ha hecho en primaria, pues lleva toda la etapa. ¿Qué pasa con ese material que ha servido para un grupo de alumnos? Se pierde, se valora, se homologa, lo utilizan el resto. Porque esto es importante, existen estos profesores que lo hacen. Pero claro, también hay que de alguna manera apoyar y sostener. Efectivamente existe. Desde nuestra experiencia reciente de los últimos años, yo creo que es una tendencia que va a la baja, pero por las propias dificultades que tienen para poder mantener el nivel del volumen de trabajo que supone, y sobre todo lo que es más importante, también lo decíamos en el artículo, porque aquellos que pretenden innovar elaborando sus propios materiales tienen toda la inercia en contra, incluso los propios compañeros se manifiestan en contra porque rompen una tendencia mayoritaria, hegemónica e institucionalizada, como hemos dicho anteriormente. Y trabajar a contracorriente es muy difícil. ¿Cuándo suelen ser, qué experiencias suelen ser victoriosas o qué experiencias suelen tener un cierto bagaje y una continuidad en el tiempo? Aquellas que son realizadas por equipos de profesores. Cuando un equipo de profesores, y tenemos ejemplos de algunos centros, por ejemplo, en el ámbito de los proyectos lingüísticos, los denominados proyectos lingüísticos, se ponen a trabajar conjuntamente y elaboran unos materiales propios y materiales que dan coherencia al centro en su conjunto, a la etapa, y que además pueden pervivir y tener continuidad porque están realizados por un equipo de profesores. Esas son las experiencias que suelen ser exitosas y existen, y conocemos algunas. Es verdad que suelen tener un carácter bastante excepcional. Y también existe el titán, el maestro titán, el héroe, que solo en su centro elabora sus propios materiales. No suelen tener continuidad. Cuando ese maestro cambia, dejan de usarse. Cuando bien porque cambie de etapa o de ciclo, o porque cambie de centro, no tiene continuidad, no se suele seguir, y tampoco estas experiencias suelen tener un apoyo institucional. Es verdad que existen unos programas de financiación, subvenciones para materiales curriculares. La propia consejería tiene un programa desde hace años en ese sentido, pero son programas de muy poco alcance, de poco volumen, y la financiación suele ser muy escasa. Los proyectos que se seleccionan para la elaboración de materiales curriculares son pocos, y la financiación, yo no puedo decir ahora mismo el dato exacto, pero estamos hablando en comparación con el programa del libro de texto, de gratuidad del libro de texto, es una mínima parte. Por tanto, no tienen un apoyo a aquellos que quieren realmente elaborar sus propios materiales, ¿no? Es verdad que el propio programa de gratuidad contempla la posibilidad de elaboración de materiales propios, ¿eh? Ojo, es cierto, eso es cierto, pero son muy pocos centros los que se acogen a esta, al menos la experiencia que nosotros tenemos en las visitas a centros nuestros, en la zona en la que estamos actualmente, creo que no hay ninguno, que ni instituto ni colegio que haya optado por esta vía, ¿no?, de elaborar sus propios materiales, y son financiados, esa elaboración es financiada por parte del programa de gratuidad. Yo creo que por las dificultades que tiene, vamos, en la elaboración de estos recursos. Es que no se pueden pedir imposibles. No. Y situar, Bueno, pero sí. Al profesorado en contradicciones que lo vuelven esquizofrénico, ¿no? Que lo vuelven esquizofrénico. Es decir, eso, que es verdad que la normativa lo dice, se pueden crear materiales, etcétera, que lo suyo es que hubiera
un carácter de centro, que hubiera equipos, que crearan pues materiales, que fueran acumulativos, que respondieran a un proyecto de competencia comunicativa, de ciencia, etcétera. No las asignaturas, en la vida no hay asignaturas, solo hay asignaturas en la escuela. Eso está muy bien. Pero claro, eso requiere después unas condiciones que la administración no solo no da, sino que hace exactamente lo contrario. Y voy a decir algo que se lo escuché a un científico el sábado. Primero usted, ¿qué necesita por los científicos? Y decía 4 condiciones. Y es lo mismo el profesorado. Usted dele recursos, confíe en ellos, 3, no le pida resultados inmediatos, y 4, no burocratice ni homologue lo que hace. Lo decía él para la ciencia, pero podía estar hablando perfectamente de la... Nosotros tenemos montones de experiencia que en el momento en que te acercas a alguna de estas 4 condiciones, algo de recursos, confiar en los profesores, no es un problema de los resultados de junio, ni de enero, ni de nada, y al mismo tiempo esto no es burocracia, ni hay papeles. José María sabe que hay espléndidas iniciativas que nos hemos encontrado que me dicen que lo primero que tiene el profesor es, pero no quiero papeles, no me pongas a hacer un proyecto del CEP homologado, con un objetivo, con no sé, no me voy a dar papel. Bueno, pues te lo está diciendo. Lo que ocurre es que después esa administración va con pocos recursos, sin confianza en los profesores, pide resultados inmediatos y lo burocratiza todo hasta esterilizarlo. Claro, y así es difícil que esas iniciativas crezcan. Vamos, en definitiva, a los profesores y a los alumnos hay que dotarlos de recursos. El problema es qué recursos, con qué formato y en qué condiciones. Porque seamos realistas, un maestro tiene 25 horas lectivas, un profesor de secundaria 20, más las horas complementarias de preparación de sus clases, de corrección de las cuadernos, de los exámenes, etcétera, etcétera. ¿En qué tiempo, vamos a ser real, en qué tiempo se prepara el material sofisticado? Porque hoy día no podemos trabajar con la enciclopedia Álvarez. Podría ser algo parecido en cuanto a principio de organización del conocimiento, pero con un formato actual. ¿En qué tiempo se hace eso? No seamos realistas y eso no es posible. Claro. Y como bien decía Pedro en esta entrevista de este eminente científico, pues él decía, para la innovación hay que poner recursos a disposición. Lo que pasa es que además de poner los recursos hay que dar confianza, hay que dar otros recursos de tiempo, por ejemplo, y por supuesto hay que dar libertad para su uso y no intentar a toda costa pedir resultados y evaluar continuamente el uso de esos materiales, pues hay que dar confianza en definitiva. No se innova, no se avanza sin confianza en los profesionales. Y termino con esta intervención. Y uno de los grandes problemas y consecuencias que ha dado lugar todo esto que estamos diciendo es una pérdida sucesiva de la capacidad de control, de gestión de su trabajo. Y por tanto una pérdida de calidad profesional. Si yo me limito a pasar cuestionarios o me limito a aplicar mecánicamente unos textos que me dan y además me exigen, porque ya los propios padres a veces exigen, porque el libro de texto no se ha terminado. Mire usted, si es que tal vez no sea conveniente ni terminarlo, hay que usarlo como un complemento más que como dogma de fe, ¿no? Si además tenemos en cuenta todo esto, pues claro, el profesor, el maestro termina aplicando mecánicamente y eso tiene como consecuencia una pérdida de capacidad. Cuando lleves 10 años haciendo mecánicamente una aplicación del libro de texto, pues has perdido la capacidad profesional de crear conocimiento y de desarrollar el conocimiento y la enseñanza por vía más innovadora, ¿no? Para mí esa es la consecuencia más nefasta y más negativa que tiene todo esto, ¿no? Ya. Bueno, vamos a hacer una pausa breve. Voy a seguir enseguida con José María y con Pedro y vamos a ver si somos capaces de poner un poquito de ilusión, porque vamos como bajando. Hacemos una pausa y volvemos rápido. Volvemos con nuestros oyentes. Y bueno, a los que se hayan incorporado hace nada, pues quiero decirles que estamos hablando de los recursos que se utilizan en los centros educativos, bien sea escuelas o institutos, y esa elección de los recursos
cómo, digamos, tiene mucha trascendencia, tiene mucho detrás y sobre todo por delante, porque así como se utilicen, así como se crea que tienen esa incidencia, pues también se van a ver unos resultados, no solamente en el alumnado, sino también en el profesorado, porque al final de curso a lo mejor hay algunos que están muy preocupados porque tienen todavía una cantidad de temas sin que no les ha dado tiempo y están un poco abrumados, y también en otros casos pues habrá personas que digan: he terminado el proyecto que me propuse al principio del curso, y están muy satisfechos. Entonces, bueno, en esos términos son los que estamos hablando esta tarde, de cómo se utilizan los recursos, qué recursos serían más efectivos si se utilizaran en la escuela. Bueno, hablábamos de los proyectos que hacen algunos y algunas valientes en los centros educativos. Se entregan y como que a veces esa ilusión se transmite al alumnado perfectamente, y el alumnado además lo tiene como una experiencia que cuando ya han terminado su fase escolar lo recuerdan, esa experiencia que tuvieron con ese proyecto, con esa maestra, con ese profesor, lo recuerdan como algo inolvidable. Y en cambio las asignaturas, como nos decía Pedro, se quedan ahí en la escuela y ya no sabemos. Hemos estudiado mucho, pero son asignaturas. Eso es para el colegio, eso es para la escuela, ¿no? Bueno, pues vamos a ver que si ese material escolar, esos proyectos que por suerte en algunos centros se realiza en equipo, son duraderos y no sé si son extrapolables a otros centros o que están impregnados de la personalidad de esa coordinación que existe, porque hay un grupo que una persona tiene unas características y incide en una dirección, y otra persona de ese mismo equipo le gusta enriquecerlo de otra forma. Esos proyectos que realizan son extrapolables, o habría en cada colegio, en cada centro, que hacer algo solamente para ese equipo, para esa. ¿Cómo hacemos para que sea más rentable? Hay una verdadera obsesión, bueno, es una mala palabra, ¿no? Pero bueno, por detectar, digamos, buenas prácticas educativas, ¿no? Lo cual ya es muy sintomático, ¿no? Que estemos buscando buenas prácticas educativas ya debería preocuparnos, ¿no? Pero bueno, claro, ¿y cuál es el problema de eso? Las personas que han investigado el tema de las buenas prácticas educativas, y muchas veces la asociación REDE a la que yo pertenezco ha sido una de las líneas de presentar buenas prácticas educativas. Una de las características que tiene es que son enormemente contextuales, es decir, responden a determinadas personas en un contexto determinado que allí el tema funcionó. Son difícilmente extrapolables en ese aspecto. Están muy marcadas por las personas y por el apasionamiento de las personas y por la ilusión de esa persona, que no es eterno como es normal. Claro, ¿dónde han podido funcionar más? Lo que ha podido tener un carácter de centro, de proyecto de centro. Y aquí estamos, como pasa siempre en educación, que todos los temas están interrelacionados. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los equipos directivos, con los directores, con ese supuesto liderazgo pedagógico que tenían que tener los directores. Es decir, tiene que haber equipos directivos en los centros que, más allá de la gestión y de la burocracia, que es a lo que se dedican ahora, y muchas veces en contra de su voluntad, realmente impulsen proyectos estables de centro. Y eso sí pueden ser extrapolables. Es decir, nosotros estamos trabajando en Alcalá de Guadaira, por ejemplo, impulsando mucho en todos los centros, en los 24 centros, un proyecto de competencia comunicativa. En el blog El Poder del Lenguaje se pueden ver por los resultados. Con mucha diversidad de situaciones. En aquellos centros en donde hay, desde el equipo directivo, desde una comisión de trabajo donde están todos los profesores,
donde realmente han entendido de qué se trata, la importancia de la comunicación y la importancia del lenguaje. Para ser transversal, ahí es donde estamos viendo cosas que parece que pueden durar tiempo, esté quien esté, y que podrían ser incluso extrapolables. Nosotros hacemos jornadas en donde justamente unos centros intentan explicarle a otros. Eso sí está funcionando. Lo que no está funcionando ya es la flor de un día en una determinada aula, un francotirador, etcétera. Eso en absoluto está funcionando. Hombre, y la verdad, yo también me gustaría en ese aspecto que los centros de profesorado, que es el modelo de formación que tenemos aquí, realmente fuera en esa dirección. Es decir, de menos burocracia, menos homologación, etcétera, más confianza en lo que hacen los centros e impulsar ese tipo de cuestiones más que lo que se ha demostrado los 25 años que llevan casi 30 años que llevan los CES, más que cursos individuales para los sexenios, que eso se ve que tiene flor de un día absolutamente. Es decir, un carácter de centro colectivo impulsado por un equipo directivo que realmente se lo crea en ese sentido. Sí. Por hablar de estrategias que están funcionando, ya hablamos, venga, tú decías antes, ponle un poquito así. Tú decías mucha crítica y tal, bueno. No crítica, sino sí, cada vez un poquito negativo, ¿no? Estrategias que están funcionando. Por una parte, utilizar el libro de texto como complemento, como una herramienta más de consulta, de complemento de la actividad. En algunos casos se parte del libro de texto y se complementa, y en otros casos lo contrario, se parte de otro tipo de recurso o de otra experiencia, y el libro de texto sirve como mera consulta y por tanto no se va aplicando ni mecánicamente ni exhaustivamente. Eso en algunos casos está funcionando porque es un recurso más, es un recurso que en algunos casos esa es otra, si se elige bien el libro de texto, porque aquí sí hay, en esto sí que estoy diciendo, sí hay una responsabilidad directa de los equipos educativos, es decir, deben tener unos criterios de selección de los recursos materiales, de los libros de texto en este caso, adecuados y coherentes con aquello que quieran hacer. Y previamente hay que tener claro qué se quiere hacer, qué se quiere enseñar y cómo se quiere enseñar. Porque otra cuestión muy importante es que el libro de texto determina la metodología del aula. Y hay libros de texto que enfocan la metodología, la actividad en un sentido, y otros la enfocan en otro. De hecho, últimamente hemos tenido conocimiento de algún material muy bueno, buenísimo, concretamente de lengua, que el uso del mismo va a determinar un enfoque distinto de la lengua en el aula. Por tanto, actualmente hay libros de texto y materiales muy buenos. Por tanto, utilizar una estrategia que está funcionando, utilizar el libro de texto como complemento y no como recurso exclusivo. Otra, utilizar el libro de texto, pero hay centros que se están planteando que al menos una vez al trimestre o una vez al año diseñan ellos lo que denominan un proyecto. Ya habría que ver si realmente son proyectos o no en el sentido estricto del término, que es configurar en torno a una pregunta, a una cuestión, a un centro de interés, el conocimiento de todas las áreas, cumpliendo requisitos que serían muy importantes y que deberían cumplir los actuales recursos educativos, que es que integrando el conocimiento de las diferentes áreas, para que no sean asignaturas dispersas y segmentadas, porque, como bien ha dicho Pedro, la realidad, la vida no se distribuye por asignaturas, todo está integrado, cumpliendo esa integración, que sean para la vida, que lo que hagamos sirva para afuera, no solo para la escuela, no solo para lo que se hace en la escuela, que tengan un carácter revisable y creativo y a la vez que sean abiertos. Entonces, con ese enfoque los centros se están planteando, muchos centros se están planteando una vez al trimestre o una vez al curso, diseñar en una quincena, en un mes. Son proyectos que deben tener una periodicidad relativamente larga. Nosotros proponemos que mínimo un mes. Pues en un mes del curso todos trabajar coordinadamente con unos materiales propios en torno a una pregunta que puede ser algo relativo al contexto. Y claro, cuando se trabaja de esa manera, respondiendo a la pregunta que tú planteabas inicialmente en esta segunda parte, ¿son extrapolables? Pues difícilmente. Se puede extrapolar la idea. O sea, otro centro puede coger la idea, pero la tiene que contextualizar. O sea, yo cojo la idea de cómo han trabajado ellos, de cómo han elaborado el material, de cómo han organizado los horarios, los espacios, pero después tengo yo que diseñar mi propio proyecto, porque, insisto, es una manera de trabajar, como ha dicho Pedro antes también, muy contextualizada, y no vale copiar exactamente lo que ha hecho un centro en otro. Sí, la idea.
Ojo, sí, la idea, el trasvase, yo diría más que hablar de trasvase de buenas prácticas. Vamos a conocer las buenas prácticas de un centro a otro, no. Vamos a conocer las ideas que se están desarrollando en unos centros para poder llevarlas al nuestro. Ahí es, hombre, de verdad en ese aspecto el profesorado preocupado por la práctica educativa de su aula y por cambiarla suele ser muy solidario. Muy solidario. Sí. Nosotros estamos hartos de ver de centros que ya están produciendo materiales que no es para trasladarlo miméticamente, ¿no? Pero que materiales que están ahí a disposición del que lo quiera ver en internet, materiales, por ejemplo, de lengua, están todos a disposición. En el blog que hemos hablado es una manera de compartir materiales, igual que otros. El IES Los Álamos, por ejemplo, en Borbujo, tiene también una página web con todos los materiales que se lo puede bajar el que quiera. En Inaja, el Mirador del Genil, lo mismo. Ahora bien, es verdad que por justicia con ese en el profesorado inquieto, hombre, yo le pediría algo al profesorado en este Día Mundial del Docente que hoy. Está muy bien que haga esa referencia. Yo le pediría algo en este Día Mundial, en donde, bueno, hemos podido ver además, hay un artículo en Diario de Sevilla hoy que firma la consejera, que se llama Valorar a los docentes. ¿Quién puede estar en contra de valorar a los docentes, no? Evidentemente, eso es un título donde el 100% estamos de acuerdo, pero quiero recomendar, porque es muy significativo, un vídeo de una fundación, de la Fundación Pro Maestro, que ha sacado un vídeo con motivo del Día Mundial del Docente, que le ha puesto el Día del Debería. Entonces el vídeo es de 2 minutos y sale mucha gente diciendo todas qué deberían hacer los maestros. Los maestros deberían, todas cosas distintas además. Claro. La ecologista que deben ser ecológicos, la profesora tradicional que lo de antes de toda la vida, etcétera, etcétera. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que reciben siempre muchas valoraciones. Es decir, es unánime en este artículo de la consejera y las encuestas lo dicen, que es la profesión más valorada. Pues bien, solo el 6% de los maestros consideran que ellos están bien valorados. Es decir, hay un contraste entre lo que dice por la sociedad y dice el discurso oficial, hay que valorar a los docentes, etcétera, etcétera, y ellos no se sienten valorados. Claro, esa diferencia debe de ser por algo al respecto. Debería haber una política más coherente con esa valoración, etcétera, etcétera. Pero yo sí les pediría, por lo que iba, por hacer una petición como si fuera el Día de los Reyes Magos, en el Día Mundial del Docente. Creo que nos estamos jugando mucho para que los docentes empiecen a dejar de ser corporativistas y empiecen a ser más autocríticos. Es verdad que pueden decir que ya para ser autocríticos ya les dan por todos lados y les dicen lo que debería ser por todo el mundo. Pero también es verdad que muchas veces reciben alabanzas absolutamente huecas y contradictorias. Y que eso está dentro de la profesión está dentro de la profesión docente. Y esa alabanza generalizada, eso de que es la profesión mejor valorada, impide la autocrítica dentro del colectivo. Y el colectivo necesita una autocrítica también en este aspecto. Una autocrítica también que le haría mucho bien a los profesores inquietos por el cambio y mejoraría notablemente a otros miembros del colectivo que se benefician de las alabanzas huecas y del trabajo de los profesores innovadores, pues también. Me parece que es una petición que, por la importancia que tiene por la educación, deberíamos de empezar a tenerlo en cuenta. El falso corporativismo le hace mucho daño, falso, todo corporativismo es falso casi por definición, le hace mucho daño a la verdadera educación que necesitamos, ¿eh? Yo se lo pediría. Por cierto, en la profesión docente incluyo a los inspectores, por si acaso, vale. por si acaso alguien sí. Está escuchando y dice, pues aplíqueselo. Eso es. Independientemente de que todas estas valoraciones generales, valoraciones positivas, yo creo que entran dentro del marco de lo políticamente correcto. Vamos a ver, nada se puede valorar en absoluto, de manera general, positiva ni negativamente. Nada. Ni los profesores, ni los médicos, ni los jueces. En los colectivos, en todos los colectivos hay de todo. Y en todos los colectivos
hay gente muy digna que trabaja denodadamente más allá de lo que tendría que hacer, y hay gente que va a lo mínimo y hay gente que cumple lo correcto. Entonces no hablemos de valoraciones generales, hagamos una valoración ajustada. Y en los políticos también, por supuesto. Todo esto entra en los medios y en los políticos, de valorar al docente, valorar al médico, entra dentro del marco de lo políticamente correcto que tanto daño creo yo que está haciendo actualmente en la sociedad actual, ¿no? Por tanto, hagamos análisis más rigurosos de la realidad de los docentes, de los médicos, de los jueces, de los inspectores y de los políticos. Por supuesto. Bueno, se me quedan un montón de cosas que preguntaros, porque me embobo cada vez que tomáis la palabra, se me va lo que yo quería preguntaros, porque ya vosotros mismos en principio me contestáis a muchas cosas y luego porque lo que estáis diciendo es mucho mejor que cualquier pregunta que yo tuviera aquí preparada. Pero me apetece mucho haber tenido la oportunidad de que justamente este día del docente, que da igual, el docente tiene que ser un profesional todos los días del curso, pero bueno, hoy en concreto haberos tenido aquí en este programa. Y desde luego, pues muchísimas gracias por venir, por vuestras opiniones, por vuestras críticas. Y bueno, y por el trabajo, que también supongo que yo no estoy detrás, pero sé que con ese interés que tenéis en el tema educativo tiene que ser fantástico. Así que felicidades a los docentes que se sientan valorados, y a los que no se sientan valorados, pues mucho ánimo. Y desde aquí pues vamos a seguir todo el curso intentando que la educación sea lo más importante que tenemos por lo que luchar. Si me permite, sí, María claro, Dolores, por supuesto agradecerte una vez más tu invitación al programa. Nos hemos sentido, como siempre, muy a gusto y orgullosos que precisamente en este Día del Docente hayamos tenido la ocasión de compartir nuestras opiniones, nuestra manera de ver las cosas, y decir que yo felicito a aquellos docentes que se valoran ellos a sí mismos. Yo tan solo añadir, por supuesto, el agradecerte este programa, que me parece, y lo he dicho siempre, una heroicidad en los tiempos que corren, es que contra los tiranos, rebeliones colectivas. Las individuales sirven para poco. Aquí hay lucha, Pedro. Nada, tomaremos nota y espero que los que han escuchado este programa hayan disfrutado y hayan, de alguna manera, sintonizado con las ideas. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, que volvemos con otro tema también que será apasionante. Hasta la semana que viene, saludos de Dolores Díaz.